Gracias. Ya lo estoy haciendo. Bien. Y entramos al cronograma. Son 5 sesiones. Quizás si estoy hablando un poco formal, don Carlos Polo, usted que es enemigo y antítesis de la solemnidad, me meto un cocotazo, por favor. Tenemos 5 sesiones que arrancamos hoy con esta introducción al laboratorio, donde estamos explicando la metodología precisamente. Luego hacemos ya le bajamos la formalidad al tema y hacemos nuestra presentación como colegas, como interesados, como amigos y amigas. Hacemos justamente ese diálogo interactivo para conocer de cerca los intereses y expectativas del laboratorio. Creo que hasta ahí me dedicaré así como tan de lleno a explicarlos, pero sí quiero como hacer someramente un viaje de contarles que la próxima semana, jueves, hacemos ya la conformación de grupos y ahí pongo opcional porque puede ser que alguien nos diga, no, mira, yo quiero trabajar mi crónica solo o sola y eso es válido para la realización de sus crónicas. La próxima semana la idea es que ya estemos conformados y podamos hacer una elección inicial de temas, el enfoque que queremos proponer para esos temas, el manejo de fuentes, de si son, con qué personas o grupos o archivos o documentación o enlaces contamos o material, en qué formato queremos hacer ese desarrollo de crónicas, sonoro, multimedia, textual, audiovisual, visual, gráfico, las técnicas que aplicaremos y los recursos con los que tendremos que disponer. La tercera sesión, martes 15 de diciembre, para hacer más corto el tiempo, no lo pusimos jueves, sino martes. Ya los participantes deben presentar las propuestas definidas con todo lo que acabamos de conversar y ahí empieza el trabajo de retroalimentación pleno sobre ese andante. De tal manera que, bueno, aquí me repetí, de tal manera que el martes 22 de diciembre, 22, ya lo corregiré, se presentan los avances los mayores avances posibles, es decir, tendremos 19 días a partir de hoy para tener los avances más importantes que hayamos logrado para un tiempo, un gap de vacaciones y que ustedes puedan viajar y desarrollar solos hasta el 14 de enero, cuando presentan sus trabajos definitivos. Dicho esto, quiero sencillamente contarles quiénes son los referentes que tenemos en el laboratorio. Cuando digo referentes es porque a diferencia de los talleres, donde hay unos talleristas que dictan, en la modalidad de laboratorio, aquí es un todos con todas, todas con todos. No hay jefes y todos estamos aquí para aprender y para enseñar. Entonces, más bien lo que sucede con referentes es que de algunos de los periodistas que están aquí en imagen, en esta diapositiva, tomaremos como ejemplo trabajos que han hecho y que nos sirven como referentes y tomaremos sugerencias y retroalimentaciones sobre las conversaciones que iremos sosteniendo. Ya los presentaré en detalle porque aquí están varios de ellos. Los que no están, si los presento, de la mano derecha, el mayor, es Rafael Sarmiento Coley. Ahora mismo está escribiendo en La Cháchara un trabajo periodístico, por eso no está aquí con nosotros. Está Jennifer Cabana. Ella ahora mismo está presentando un informe porque se va para María la Baja, Bolívar, a hacer el cubrimiento de justamente un evento cultural como periodista cultural que es. Y ya los otros 3 están aquí con nosotros presentes en esta sesión, así que mejor no menciono mucho sobre ellos ahora para que ahorita los podamos saludar de viva voz. El equipo organizador y gerencial es Natalie Acosta, quien ya los saludó ahorita, y me gustó poner esta imagen porque va acorde con toda la imagen pajaresca de este proyecto de laboratorio. Natalie es artista y gestora de proyectos culturales y por eso
Ella, de hecho, fue la principal entusiasta de que yo er, creara este laboratorio al ver ella el proceso que veníamos realizando en la Universidad del Norte y en La Cháchara en particular. Y aquí está también con nosotros Nira Figueroa, que es la gerente de la Fundación La Cháchara. Bueno, aquí estoy yo. Bien, se acabó La Cháchara y entro con ustedes al grano. Lo primero que quiero decirles de manera muy franca es que parece sencillo que sea esto una sesión de Zoom y sencillamente echar cháchara sobre la pasión por la crónica, pero no lo es. Gestar un proyecto, formularlo, administrarlo, gerenciarlo implica un tesón y por eso, antes que nada, quiero resaltar el trabajo en equipo de las personas que acabo de presentar y quiero darle las gracias especiales a Haroldo Varela por habernos brindado eh, su talento para que las fotos de él sean la guía visual de este laboratorio, además de que está aquí de manera conectado porque él nos va a compartir justamente algunas reflexiones sobre cómo hace su trabajo visual a partir de una Barranquilla que le suena. En orden ahora sí retomando en orden de edad, Carlos Polo, el más joven de todos, eh, creo que no necesita mucha presentación. Carlos es uno de los cronistas y escritores más laureados de la Barranquilla contemporánea. Eh, y eso no es porque él tenga un rostro bonito o tenga un pedigrí que los demás no tienen o no tenemos, sino es sencillamente por la suela con la que él sale a recorrer las esquinas. Famosos han sido trabajos que él ha hecho en los que se ha dedicado al periodismo de inmersión, por ejemplo, al periodismo gonzo. Con uno de ellos ganó un premio nacional de crónica Ernesto Macausland cuando se disfrazó de la Abandoná, uno de los disfraces emblemáticos del Carnaval de Barranquilla. Pero además, por ejemplo, un día se puso de cotero allá a levantar bultos para llenar camiones con la gente que trabaja en el mercado para vivir la experiencia y contarla, y casi termina con la columna en el piso. Creo que terminó con la columna en el piso. Así que él es uno de los referentes de este laboratorio y también por supuesto que te lo agradezco, Charlie, que estés aquí con nosotros. Rainiero Patiño, todo monopolo. Rainiero Patiño es el actual responsable para la región Caribe de la revista Semana. Ha sido periodista en Televisa, en Caracol, en el diario El Heraldo. Conoce de lleno dónde ponen las garzas en esta ciudad y lo está haciendo en la regional Caribe. Por ejemplo, esta semana que pasó, se fue hasta Maicao a abordar una historia durísima de violencia sobre lo que está pasando en ese municipio que recordemos que está siendo, si Barranquilla está siendo vapuleada por el tema de la inmigración, por la crisis en Venezuela y por la crisis global que ha generado la pandemia, nos podemos imaginar lo que está sucediendo en Maicao en este momento, que desde hace años ya viene en una crisis en picada. Ejemplos como este hacen que Rainiero Patiño, de nuevo, eh, además de cronista, es escritor también, poeta, es que se convierta en un referente del cual yo lo que estoy haciendo aquí, Cristina, Douglas, Wendy, Juliana, William, Daniela, Cristian, Brenda, Alejandro, Román, Lauri, a todos. Yo lo que estoy haciendo aquí es, más que traer un ejército para el ataque, lo que estoy haciendo es, mejor dicho, en mi clase de periodismo en la Norte les decía, hay que tener etos, es decir, referentes, pero más que tenerlos por su pergamino, ellos están llamados aquí para que todos tengamos de su experiencia entrañas de las cuales comer para salir mejor preparados a contar y que cuando vengamos nosotros con nuestras propias historias, ellos nos digan, oye, mira, me acuerdo mucho
que, que ese tema lo contó de tal manera o te sugiero meterte por aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, quiero que la palabra sea distribuida entre todos los que estamos aquí y me permito, Alejandra, tú que tienes tu pantalla acá, darte la bienvenida a este laboratorio, que nos cuentes si esta cháchara es espejo de lo que te llamó la atención en un principio cuando viste la convocatoria, si desde ya te desilusionaste o si todavía tenemos en ti esa semillita y que nos preguntes todo lo que nos quieras preguntar. Don William, puede prender su cámara, que usted es el siguiente. Prende tu micrófono, Alejandra. Hola, hola, mucho gusto. Mi nombre es Alejandra Marín, soy artista escénica. Sí, la verdad sí me gusta todo lo que estoy escuchando porque es casi todo lo que estaba buscando, ¿no? Me llamó mucho la atención lo de Sonora, porque sobre todo porque en este momento, pues en mi proceso artístico, estoy trabajando con la sonoridad en la escena. Entonces empecé con el radioteatro, pero entonces estoy como en ese proceso de cómo pasar del radioteatro a la escena sin abandonar la riqueza sonora, ¿no?, que requiere el formato de radioteatro. Y también me llamó mucho la atención lo de la crónica, porque en el colectivo pues que estamos trabajando ahora, yo soy como la encargada de escribir, de hacer la dramaturgia, ¿no?, de los trabajos que estamos por hacer. Y me he sumergido como en una búsqueda de cómo llegar a la dramaturgia a través de la oralidad de las personas del común, ¿no? O sea, cómo convertir eso en teatro, para la escena, ¿no? O sea, cómo poetizar, cómo darle como esa estética, si es necesario, o sea, bueno, estoy como en esa búsqueda. Entonces sí, yo creo que todo lo que has dicho es perfecto para lo que estoy buscando. Gracias pues por recibirme aquí en este taller. Gracias, Alejandra. Don William apagó su micrófono y su cámara, pero William es un joven cronista y crítico literario de esos que, bueno, por ahí le han seguido la pista, creo que Carlos Polo y tú mismo también, Reinero, si mal no estoy. Eh, bueno, Ray, bienvenido. Ah, ya está William. William, Hola, ¿qué más? Sí, se oye bien, ¿verdad? perfecto. Bueno, gracias, Jorge. Mi nombre es William Castro. Yo soy licenciado en Español y Literatura de la Universidad del Atlántico. También tengo estudios en lengua francesa y en música con la Escuela de Artes y Tradiciones Populares. Y me dedico a hacer más que todo periodismo cultural por motivo de que conocí a personas como Jorge, como a Shari Hasbun, como a Raimiro Patiño, que por los mismos medios literarios y periodísticos de la ciudad pude acercarme, digamos, a la realidad que estamos viviendo desde las artes, desde las comunidades artísticas y culturales en Barranquilla, que, digamos, yo desde muy joven, en las que yo desde muy joven hice parte, porque yo enseguida, digamos, me acordé de que yo tuve distintas épocas en las que a mí me gustaba tocar música en grupos, nos armaban y se desarmaban rápido, me gustaba bailar, me gustaba, bueno, distintas manifestaciones artísticas. Y digamos, hoy en día ya estoy en una nueva edad, en un nuevo momento de mi vida en el que me interesa más que todo yo tener voz, tener participación ya de forma tal que intervenga para que se muestren todos esos talentos y todas esas comunidades hoy en día, digamos, de las cuales yo fui partícipe alguna vez, y eso por medio del cauce literario, digamos, periodístico, encontraron como posibilidades allí de rescatar todos esos trabajos, ¿no?
y hasta hoy, digamos, tengo, sí, sí, lo siento mucho por eso. Eh, tengo, bueno, varios artículos, he escrito ya algunas crónicas, he escrito también algunas reseñas literarias de artistas que de pronto no son muy conocidos en la ciudad, otros ya que son conocidos a nivel nacional. Les he entrevistado en eventos como la Feria del Libro acá en Barranquilla, que son tan efímeros, ¿no? Tan recientes, y he podido conocer a los artistas personalmente, que es lo que me interesa. Y en este laboratorio, como ha mencionado Jorge, yo espero más que todo reforzar, fortalecer todos esos aspectos que todavía están en construcción, que ustedes saben cuáles son, que ustedes cuando me han leído han identificado que hay mejoras y que hay debilidades, bueno, cosas por reforzar, y entonces yo espero lograr todos esos cambios durante este laboratorio, ¿verdad? Entonces, gracias, Jorge. Con gusto, William, y bienvenido también. ¿Perro o perra? Perro. Ok, también bienvenido. Esa es la Barranquilla que suena, ¿no? Charlie, ¿te habías caído, Charlie? ¿Estás en silencio? Se me había descargado el PC, entonces tocó hacer como todo el rollo de nuevo. Firme. Pero ahí quedó como una cosa con la luz. Ok, bueno, te cuento, Carlos, que tu trabajo recién publicado en la revista Semana es uno de los que aquí compartiré para que lo tengan como referencia de cara a la próxima semana. Felicitaciones por ese tremendo trabajo. De acuerdo a lo que viste, ¿cómo percibes la cosa? Yo creo que el texto, digamos que cae de pie como se usa el referente coloquial, ¿no? Cae de pie, incluso está muy conectado con el título del proyecto, de la Barranquilla que suena, ¿no? ¿Cómo suena Barranquilla? De alguna manera, creo que el conducto o el eje central del texto de la minicrónica es la música. Y es una canción que identifica no solo la ciudad, sino que también identifica, sin lugar a dudas, esta época del año. O sea, ya la fiesta de Velita está a la vuelta de la esquina, unos 4 días, y precisamente desde que está finalizando noviembre, o desde que entra noviembre, toda la franja del Caribe colombiano y parte incluso de partes de Centroamérica, empieza a sonar esta canción que se convierte de alguna manera en una especie de conductor, ¿no? Del texto, que está conectado con el texto. Y, y digamos que fue intencional, porque me pidieron un texto que hablara precisamente de la reactivación de la época decembrina y la cosa humana, y que andara un poco en lo humano relacionado con la pandemia. O sea, cuando hablan de lo humano es como se percibe desde lo subjetivo, ¿no? ¿Cómo lo percibiste tú, el lado humano, el lado de... Por eso el texto no tiene cifras, no tiene mayor, digamos, rigurosidad con respecto a cifras o la cosa investigativa, sino es la percepción humana de la pandemia, de los meses más duros de la pandemia con relación a la reactivación y estas fechas. Entonces, automáticamente cuando uno piensa en Barranquilla, en diciembre y previo a las fiestas de velitas, surgen dos nombres claves, que son el maestro Adolfo Echeverría y la voz de Nuri Borrás, que de alguna manera inmortalizó esta canción que se llama Las Cuatro Fiestas. Y que, digamos, que nos pica, ¿no? Yo creo que las personas que han estado por fuera, por ejemplo, Rainiero, que en algún momento tuvo la posibilidad de viajar bastante, no sé si en algún momento lo cogieron las fiestas de velitas o las fiestas decembrinas
fuera de la ciudad de Barranquilla. Y dicen que esta canción en específico mueve la fibra, golpea durísimo cuando la persona, el barranquillero, digamos, neto, de pura cepa, raizal, siente esos tambores, esos pitos sonar. El golpe de la nostalgia es poderosísimo, y creo que arrancarle el texto con eso y que se convierta como el eje, casi como el hilo conductor, fue lo que me dio la posibilidad de hilvanar las ideas que tenía en la cabeza. Entonces, si pensamos a qué suena a Barranquilla en diciembre, lo primero que se nos puede venir a la cabeza son las 4 fiestas, porque tú sabes que las 4 fiestas tienen referencias a velitas, Nochebuena, carnavales. Y finaliza con carnavales, ¿no? Con Carnaval de Barranquilla. Entonces es largo, diciembre, enero, febrero, este año, marzo, porque si hay carnaval, si habría Carnaval de Barranquilla sería en marzo. Y yo me permito ahí como unas reflexiones con relación a qué va a pasar con este carnaval. Bueno, por ahí va como la cosa. O sea, creo que está muy conectado los sonidos, el título del laboratorio, a qué suena Barranquilla, ¿no? Con esto. Y de alguna manera también yo hago otros referentes musicales, y es una cosa que se ha convertido en un sello, digamos, y está conectado con el estilo. Si algunos han tenido la posibilidad de tener alguno de mis textos o mis cuentos o mis libros, saben que apelo muchísimo o interpelo las emociones a través de la música, a través de las canciones, y en todos los géneros, no solamente a mis géneros favoritos o preferidos, sino a todos los géneros que nos tocan las fibras en el Caribe, o que nos han tocado en este Caribe, que no es el mismo Caribe radical, ¿no? Porque nosotros somos otra especie de Caribe, nosotros somos un Caribe más, o sea, un Caribe con otra visión de mundo, porque ha tenido la posibilidad de conectarse, de abrirse al mundo. Los que somos más veteranos, un Caribe pasado por MTV, por otros referentes y por otra música que no es lo mismo del anterior, ¿no? El inmediatamente anterior, que estaba conectado más con nuestra música, nuestro folclore, que también es válido y también es necesario, sino yo siempre me paseo por toda esa música generacional que me ha permitido escuchar mis 4 décadas y un poquito. Más o menos es la jugada por ahí. Bien, te me adelantaste a todo lo que vamos a analizar, porque los chicos y chicas no han leído todavía el trabajo. Ajá. Pero justamente de eso se trata. Gracias, porque la idea es que ellos al leerlo puedan traer la próxima semana esta conversación contigo y traigan, por supuesto, sus propuestas. Aquí, bueno, antes Cristina, que acababa de comentar lo del perro sonoro, Cristina es estudiante de periodismo y comunicación en la Universidad del Norte, al igual que algunas de las que están acá, como Román, Juliana y varios. Y Cristina hizo un trabajo final, hola Cristi, hizo un trabajo final sobre los feminicidios en Barranquilla. Pues Cristi, Carlos Polo tiene un libro ganador de portafolio de estímulos titulado Es de noche cuando los gatos son pardos, que aborda como eje narrativo feminicidios en la ciudad. Y es una novela muy sonora, basada en hechos tejidos a partir del trabajo como periodista de él en el diario El Heraldo. Entonces te puede servir mucho de referente. Creo que ahí vendí un libro para ti, Carlos. Douglas, eres actualmente estudiante en práctica periodista del diario El Espectador, y en medio de estar con la faena diaria del periodismo, teniendo que publicar noticias, trabajos, sacar un tiempito para lo que viste como expectativa de este laboratorio, y ahora que ya te lo presenté, ¿cómo te sientes? Bienvenido.
Bueno, gracias. Saludos a todos, a los amigos que me encuentro por aquí en el camino. Cristi, Brenda. Por ahí alguna vez me compartió un cigarro con Carlos Polo, no sé si se acuerde. Y bueno, la verdad me siento feliz. La razón de salir como de la correndilla, de la inmediatez en la que uno vive como periodista de hechos factuales, de lo que toca hacer día a día, salir de eso y estar en un espacio como este es como un poquito vida, ¿no? Buscarle el sonido a la vida, güey. Porque sí, a mí me encanta lo que hago, me encanta lo que hago y preciso ahorita estoy en el taller, pero estoy terminando de montar un texto que tengo una semana dándole, que es como una apuesta a lo narrativo, aparte de todas las noticias que ya me tocan cubrir la otra semana. Y este laboratorio es un respiro, pero no un respiro como un descanso, alivio, sino como una búsqueda de ejercitar ese músculo que a mí me gusta también y es lo narrativo, o sea, un espacio que me promete contar desde los sonidos. Eh, para mí es como, no sé, como un paseo divertido por el cual aprende, o sea, no quiero como quitarle el mérito por decir que es un alivio. Entonces, lo veo, ya teniendo eso en cuenta, lo veo como me lo imaginé. Un lugar donde crear es lo importante, hablar con la gente, mirar qué hay, discutir en equipo, mirar por dónde, desde dónde, con gente que ha hecho periodismo, con gente que ha hecho literatura, con gente que ha hecho arte. Pues eso para mí es gratificante y enriquecedor. Entonces yo creo que esto está bueno, está bacano, está bien, o sea, promete, ¿sabes? Un espacio donde se encuentra uno con gente agradable para poder mirar desde qué sonidos cuento lo que me rodea. Yo no soy barranquillero, pero eso no me hace ajeno a la ciudad. Vivo hace 5 años aquí, soy cartagenero. Y sí, estamos a 120 kilómetros y tenemos muchas diferencias, pero siento que igual aquí en el litoral somos como, pues, de la misma especie, ¿no? Caribeños al fin. Entonces veo el laboratorio como una oportunidad para poder sacar historias que he visto o que he escuchado caminando Barranquilla y que más que con gente que ha trabajado y que ha vivido y que ha caminado durante mucho tiempo aquí en la ciudad y en otros lados. Yo feliz, la verdad. Gracias por el espacio y por la gente que aquí está pues apostándole a esto. Yo espero que cuando termine tenga un producto del cual diga, fue chévere construirlo a través del laboratorio, o sea, que valga más el proceso que el resultado, ¿no? Como yo mire el resultado y diga, el proceso fue genial, que vea el resultado y piense en todo lo que se hizo, se habló, se discutió, se miró para poder llegar ahí. Nada, un abrazo a todo el mundo y bacano. Firme. A propósito, Douglas, me permito leerte. Quiero hacer parte de este laboratorio, me escribió Douglas, porque creo que el periodismo de hoy necesita de la experimentación para poder seguir creando conversaciones útiles desde cualquier ángulo para la sociedad. Me gusta la idea de poder escribir la sonoridad de la ciudad en la que vivo hace 5 años y no deja de sorprenderme. En el carnaval de 2018 me monté por primera vez en un murillito. Eran las 3 de la mañana y el único sobrio sobre esas 4 ruedas era el conductor, o eso quisimos creer nosotros los borrachos para estar tranquilos. Durante ese año pensé mucho en esos buses y me di cuenta que sin ellos, cientos de personas que trabajan en la noche y madrugada no tendrían cómo transportarse. Quiero contar la realidad de un murillito a través de sus sonidos. ¿Cómo bailas ese Sí. trompo ahí? ¿Cómo? Buenísimo, buenísimo. Y en una ocasión hicimos algo, recuerdo que antes le llamaban también como los toritos, ¿no? Torito de la noche, algo así. Alguna vez escribimos una crónica, creo que en el Heraldo, Allá el pero, mayor del grupo te estaba sintiendo que sí, don Haroldo. cierto, a Haroldo le decíamos el torito, pero además súper sonoro, es decir, ya ese universo, ese solo universo es maravilloso, ¿no? Oye, bueno, aprovecho para saludar a todos. Me alegra muchísimo estar aquí, que, que muchas veces hemos tenido amigos, Jorge, Carlos, con quien compartimos Haroldo, a quien
me alegra profundamente verle la cara hoy y saludarlo y saber que está bien, amigo, y enviarle un abrazo. Estos espacios que antes, que muchas veces hemos tenido en terrazas, en mecedoras, en esquinas, en salas de redacción, vías telefónicas, no sé, y comenzar a ver cómo se han materializado en este laboratorio me parece del carajo, de verdad que sí, me entusiasma. Además, veo otras caras, aquí hice un sobrevuelo con los participantes, caras, nombres que, que aunque ellos no lo sepan, algunos, yo que ando por ahí siempre escudriñando en cosas no tan populares ni tan masivas, son nombres que ya tengo algunos presentes de referencias porque los veo, los leo, sé que están interesados. Lo que te quiero decir es que es de verdad gente con la que uno cree que realmente le interesa esto, ¿no? Y está comprometida y creo que van a salir cosas chéveres. Eso me llama muchísimo la atención. Me reía cuando William decía, dijo algo como que cuando yo estaba joven, algo así, me lo imaginé por allá en pañales y con la guitarra, o sea, es un pelado, pero sí, me entusiasma mucho la idea y qué bueno, porque entre otras cosas, el ejemplo del que tú hablabas de Carlos, que me parece que es muy puntual, es decir, el ejemplo de, porque además Carlos yo creo que ha desarrollado una técnica que ya para mí es una técnica en cuanto a incluir letras y melodías de canciones en sus textos, ¿no? Cosa a la que yo incluso cuando trabajaba con él, que hemos trabajado juntos en redacción y algunas veces me ha tocado leer sus textos, al comienzo yo me resistía porque, porque mi idea era otra y mi idea es otra sobre el manejo de la música en el texto y eso, pero al final de cuentas yo creo que las buenas ideas y los buenos trabajos y las cosas bien hechas se terminan imponiendo y Carlos yo creo que ya tiene un estilo para la construcción de textos, repito, incluyendo letras, citando letras, melodías, frases, mezclando. Yo creo que eso le va a servir mucho a la gente, ¿no? Tener esa posibilidad. Pero yo sí planteo ahora, desde ya, desde el comienzo, como manera de contrapeso para Carlos, y es proponerle a alguien a quien le interese que intentemos de hablar de sonoridades de la ciudad sin necesidad de hablar de música, ¿no? Es decir, si alguien se atreve, porque a mí me interesa mucho eso, es decir, a qué suena la ciudad desde lo humano, ¿no? Desde la perspectiva alejada de la música. Y lo dice alguien que le ha dedicado mucho tiempo recientemente a escribir sobre música puntual, sobre canciones, sobre música africana, sobre algunos otros temas. Pero ahora que estaba haciendo la presentación, enseguida dije, hombre, el reto para mí en este momento que aspiro a poder escribir algo también en este tiempo durante el laboratorio, es de contarle a la gente a qué suena Barranquilla sin necesidad de hablar de música, ¿no? Para mí ese es el reto con el que llego Por esta noche ejemplo, al laboratorio. Ray, ahora que tú pones que lo sueltas sobre el tapete, yo siempre tuve una idea que digamos que no me copiaron los medios formales, y es que yo quería escribir acerca del pregón. Y no hay nada más caribe que un pregonero, ¿no? Y en medio de la pandemia, el pregón, digamos, tomó ciertas dimensiones y cierta relevancia que alguna gente, bueno, hay gente que no hace pregón, que simplemente anuncia un producto, pero digamos el que le mete sonoridad, el que le mete un sabor y una cosa curiosa a ese anuncio de determinada venta de algo. En el Caribe hay unos ejemplos muy interesantísimos de gente que hace cosas yo diría que extraordinarias y que son muy nuestras y de pronto un trabajo que aborde eso no necesariamente habla de canciones ni de sonidos de canciones ni de letras de canciones en específicos, pero ahí hay un sonido específico y así como ese ejemplo pueden existir infinitos, cosas que suenen al Caribe. Claro, y lo planteaba, perdón Carlos, no como una satanización, al contrario, No, porque todo bien. lo que quería era destacar, y de verdad lo digo
con total sinceridad, tú que tenemos conversaciones a menudo sobre este tema y con muchos de los que están aquí, con William, con muchos que hemos hablado, suelo decir estas cosas de mi manera muy clara, y yo sí creo que Carlos Polo en este momento es un referente en cuanto a la forma en que se han venido construyendo textos, sobre todo crónicas, con ese juego intertextual con la música, porque realmente es muy fácil y es una trampa fácil de caer, que al final termina convirtiéndose en un lío para el texto, en citar un coro o una estrofa de una canción sin ningún sentido, creyendo que eso le da musicalidad o ritmo al texto. Y yo creo que tú, con lo que has hecho, con algunos de los textos que mencionó Jorge, algunas de esas crónicas de inmersión y otras muchas que te he leído, has logrado un equilibrio muy claro y exacto entre en qué momento es necesario que entre una música y cuando no sobra, cuando no empalaga y cuando realmente no termina convirtiéndose en una tijera que rompe el texto, que es lo que normalmente pasa cuando tratamos de incluir música o citar música en un texto de una manera no adecuada, cuando no sirve. Es decir, si no está el espacio y es forzado, se nota. Pero no me quiero alargar sobre eso, esperemos que podamos hablar De los varios talleres a los que más, hace. pero lo que quiero decir en respuesta a tu comentario es que todo aquel que quiera escribir sobre música, maravilloso. Es decir, bienvenido, ¿no? No, buenísima buenísima los puntos, ¿cómo lo llamaste? Los contrapesos que pones, porque tenemos a una persona que se ha dedicado a ello y se ha hecho maestro de eso, que es Carlos Polo, metiendo la música, como lo diríamos en el cine, convirtiéndola en diegética de la historia. Y bueno, quiero contarles una infidencia de aquí presente. Rainiero fue editor del equipo periodístico del Heraldo, del cual hacía parte Carlos Polo. Y bueno, para Cristi, para Brenda, para Juliana, para Román, que estuvieron en la clase de periodismo de la Universidad del Norte conmigo este semestre, esto que están viendo aquí es todo lo que yo les contaba allá. Esta realidad que no se compra ni se vende. Simplemente hay que vivirla para uno poder ver. ¿Se pueden imaginar estos dos cancamanes hablando ahí en la tienda de la esquina del Heraldo con una fría diciendo, bueno, ¿y cómo vamos a contar eso? Bueno, esto es lo maravilloso, y yo que he tenido la oportunidad de asistir a varios de los talleres de la Fundación Gabo, siempre me pregunté cómo podría, y bueno, con Rainiero y con Carlos lo hemos conversado en muchas ocasiones sobre cómo hacer este tipo de cosas, y hoy lo estamos viviendo en Gracia. Ustedes dos, Carlos y Rainiero, han puesto el punto de lanza. Pensé que hoy íbamos a estar más como, hola, soy no sé quién, me interesa. Ustedes ya han metido esto de lleno, así que me doy la oportunidad de presentarles a ustedes justamente ese tema que ellos dos han puesto. Y que Douglas también lo planteó, y es, ¿qué es lo que suena cuando estamos hablando de historias para generar contenido sobre una ciudad? Quiero que ustedes entonces arranquen conmigo vayan ustedes si quieren tomando nota, muy breve. Tratemos de que las participaciones sean ¿a qué te suena? ¿A qué te suena esto? La voy a dejar 5 segundos máximo. ¿Listo? Me fui. ¿A qué te suena esto? ¿Listo? Me fui. ¿A qué te suena esto? Vayan tomando sus apuntes. Bueno,
Escuchamos, que no haya Cristi, que no haya hasta ahora Wendy, Joan, Villalba. ¿Quién quiere tomar la palabra? Muy breve. A mí me sonó A. Hola, yo. Alejandra. Bueno, mira, la primera me sonó a ese roce del óxido de las llantas contra el pavimento. O sea, fue como cerrar los ojos, escucho ese sonido y me voy directamente ahí. Gracias, El Alejandra. segundo, ay, déjame decirlos todos. No, pero pues, si quieres, Lo bueno que escribí. si quieres, espérate y vamos pasándolo contigo. Sí. O sea, yo hice 4, la última no alcancé como a analizarla bien. No la Dale, imaginé bien. dale, ve narrándola. Esta, el roce, como el choque del óxido de las llantas contra el pavimento. Ajá. Esta, al bullicio de esa barra ficticia. Esa barra ficticia que es normal cuando, bueno, no hice tanto jugar parque, más que todo dominó, pero es la misma barra, o sea, la misma pasión va en cualquier juego. Aquí este me sonó a las 4 fiestas. Y de pronto va muy ligada a lo que siento en este momento, porque yo no estoy en Barranquilla, yo estoy en Bogotá. Y yo todos los días pongo esa canción 3 veces al día. Y o sea, yo veo a esta señora y yo me siento así, en Barranquilla, viendo hacia afuera, a los niñitos jugando, a las vecinas hablando, mejor dicho, o sea, todo lo que es Barranquilla para mí. Y esta me sonó al roce de las hojas, ese tipo 6 de la tarde en diciembre, cuando pega esos brisones, no sé si ahora hay brisas así como las que recuerdo, pero cuando pega esos brisones y suenan las hojas así como una cosa así, un choque de las hojas. Esas son brisas de diciembre, no falta. Incluso es un célebre tema grabado por la orquesta de Rufo Garrido en la voz del demonio. Es una voz que siempre suena en diciembre. Diciembre llegó con su ventolera, señores, y la brisa está que levanta la espalda, señores. Ese disco se grabó en el año 1954 y desde entonces Barranquilla no ha perdido ese encanto de diciembre con sus ventoleras. Cuando llega el primer día, el segundo día de diciembre, ya psicológicamente las mujeres están preparadas, sobre todo las que han vivido mucho tiempo en Barranquilla, para lucir faldas. En esta época, claro, ya están un poquito más adiestradas y más precavidas, entonces ya no es como antes que andaban con esas faldas amplias y con interiores sencillos. Ahora andan con panties. O sea, ¿no? Es como si tuvieran por debajo de la blusa, pues de la falda, una buena protección. Pero eso cambia y eso significa que de todas maneras eso es uno de los paisajes y de los atractivos de una Barranquilla que por tener esa privilegiada ubicación en el sitio en donde el río más caudaloso del país se une sus aguas al mar Caribe. Y es un efecto de la naturaleza que crea para esta época una brisa inusual superior a cualquier brisa. Por ejemplo, en el Paseo Bolívar es difícil que usted se ponga a contar dinero porque se lo lleva el viento. En estos días, y en diciembre. Y en diciembre peor. Yo creo que a Carlos Polo le ha pasado. ¿O no, Carlos Polo? No es tanto ponerse a contar dinero porque el viento se lo lleva, sino otra cosa lo que puede pasar bien seria ahí
un atraco en pleno Paseo Bolívar en diciembre y en pandemia, me ha dolido. Fíjese cómo a partir de una imagen que vio Alejandra a su manera de ver, nos llevó por la música hacia no se sabe dónde. De eso se trata justamente esto que estamos aquí hablando. Y a cada quien le sonaron las imágenes. ¿Alguien puede también decirnos a qué le sonaron las imágenes? ¿Alguien más? A mí me sonaron Pues, bueno. a mí me sonaron a raíces. Yo lo resumo todo en todas esas imágenes, en esa sola palabra, ¿no? A las raíces, de dónde vengo yo. De dónde vengo yo y de alguna manera de dónde venimos la gran mayoría de los habitantes de esta ciudad. Yo no soy barranquillero, yo soy de Monpós, pero mi papá es barranquillero y justo hace un par de días estoy en la sala de mi casa con un reguero de cosas porque me acabo de mudar para el barrio Bajo. Mi papá nació aquí en el barrio Bajo y ver esas imágenes me hacen pensar en las raíces. Ahorita justo venía caminando por la 51 y veía ese mismo escenario, ¿no? Creo que debo colocar la cámara, sí. Por favor. Veía eso mismo. Sí, qué pena. Veía eso mismo, a la gente en la esquina jugando parqué, a la señora asomada en la puerta, sí, al carretillero, a los murales, bueno, en fin, todo ese escenario me suena a las raíces, me suena a de dónde vengo yo. Identidad. Creo que es clave ahí, identidad. La palabra clave y poderosa es identidad. Tiene una virtud de ser oriundo de Monpós, dijiste, Alejandro. Sí, señor. Esa tierra fue en su momento el punto de encuentro entre la España expoliadora y la Colombia mestiza. Pero de esa presencia quedaron algunos nativos, mezcla de europeos y de indígenas, que lograron hacer grandes fortunas. Y en esa época, por ejemplo, yo conocí de viva voz a personajes como los Gutiérrez de Piñeres, que fueron los primeros que montaron en Colombia su propio taller de fabricación de sus propias monedas de oro. Mejor dicho, Jeff Bezos no le da por los talones a estos señores Gutiérrez de Piñeres, que inventaron artesanalmente una fábrica de monedas de oro con su propio sello. Y además inventaron un queso que no lo había en toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque como ellos viajaban mucho y tenían mucho ganado, tenían una hacienda que se llamaba Las Cabezas, que atravesaba el Cesar, el Magdalena, el Bolívar. Y como viajaban mucho, iban a Suiza y comían esos quesos tan exquisitos, iban a Holanda, la misma cosa. Entonces ellos dijeron, no, nosotros con tanto ganado y con tanta variedad de razas que tenemos, vamos a contratar a un Carlos Polo que sepa bastante de hacer suero y nos lo llevamos, que nos haga un queso igual al queso holandés, igual al queso suizo. Pero ocurre que no es lo mismo una vaca suiza o una vaca holandesa que una vaca momposina. Y después de trabajar durante 6 años para lograr el queso ese amarillo, sabroso, que es bien amancizado, lo que les terminó saliendo fue el hoy llamado queso de capa. El quesito de capa que venden ahí en San Jacinto. Entonces, eso fue lo máximo que pudieron lograr, porque las condiciones son distintas. El clima, el agua, el hábitat. Muy bien. Eso nos lleva justamente, uniendo con lo que planteaba Alejandro,
con la palabra raíces y lo que tú decías, Carlos, a identidad. Esas imágenes nos hablan, esas escenas. Hoy las estamos presentando en imágenes, gracias a la virtud de la mirada de Haroldo Varela. Pero cuando estamos en la realidad, esos vecinos que son hoy tuyos, Alejandro, esas escenas nos hablan de una manera que no nos podrían hablar en otro lugar del mundo fuera del trópico. Esa imagen del lorito que da la pata, que se llama Laboratorio de Crónica Cultural La Barranquilla que Suena, no podría ser la imagen de portada de algo llamado Laboratorio de Crónica Cultural La Quebec que te suena. No podría ser. Cristina. Hola, buenas noches a todos, un saludo especial. Y bueno, con respecto a las imágenes, me siento súper identificada con todo lo que han dicho, pero yo he tenido en este momento viendo las imágenes un proceso de autorreflexión interna y un proceso muy sentimental en este instante, porque al principio el común de todas las imágenes, sobre todo cuando vi los hombres en la esquina jugando parqués, fue a bulla. Eso me suena a tronco de bulla. Y luego venía y yo pensaba, bueno, pero es que tú no puedes describir la bulla como un sonido, pero yo creo que sí. Empezando porque la palabra bulla es una palabra costeña y que en ningún otro rincón del planeta la entiende. Y yo creo que la bulla puede describirse como justamente ese instante en donde está el del poste pasando, el otro con la camisa del Junior, el caos, y el caos en buen el sentido de la palabra. Entonces aquí yo voy a que nosotros en el Caribe colombiano y en Barranquilla más que todo, estamos acostumbrados a vivir en una constante bulla. Esa es la palabra, no ruido, no alteración, es una constante bulla y estamos acostumbrados. Y entonces vengo a lo que a mí me trae el resumen de todo esto, es la costumbre. Ahorita Carlos hablaba de identidad, yo hablo de costumbre y de que cuando una persona del Caribe colombiano sale del Caribe, le hace falta esa costumbre de escuchar todo el tiempo ese día a día de cosas que cuando estamos aquí lo ignoramos, pero cuando estamos afuera simplemente es una ausencia. Yo el año pasado viví fuera del país y yo en el lugar en el que estaba decía, me quiero devolver porque me hace falta el caos. Y yo decía, me hace falta el caos, el coge, el ven, el corre, el tira, el que jala. O sea, a mí me hacía falta la esquina, el vendedor, el raspado, el aguacate, el grito, la mamá que regaña al peladito y que se escucha a las 3 cuadras. O sea, esas cosas me hacían falta y es lo que yo relaciono con estas imágenes. Y voy a otra cosa, es que para mí cuando empezamos con todo esto de la sonoridad, no pensaba en música, yo pensaba en los pregones que se escuchan en el día a día barranquillero. Yo hice una crónica hace un tiempo con la que fui ganadora del premio de periodismo Ernesto Macausland, que fue una crónica a Sammy Quillero, el niño que fue rey del Carnaval de los Niños y que es picotero. Entonces ahí pude estar muy, muy cercana a la cultura del picó, a la cultura champetera, y desde ese momento quedé con ganas de hacer algo que pudiera hacer como un recorrido, un camino por los pregones costeños. Entonces creo que aparte, bueno, ya esta va a ser la oportunidad de hacerlo porque me interesan mucho esas placas, esos gritos, esos audios que ya todo el mundo se sabe de memoria y que creo que yo veo estas imágenes y estoy escuchando esos pregones específicos. Yo veo, pero estoy escuchando. Cristina, entonces como si estuviésemos en el programa de concurso ese, ¿con cuál de estos dos referentes te vas a ir? ¿Con Carlos Polo, el que quiere hacer un trabajo sobre los pregones y que usa la música como eje sonoro narrativo, o con Reiniero Patiño, que también sabe mucho de los pregones, pero que no elige la música, sino los sonidos en general como eje narrativo? Te la dejo ahí, no tienes que responder enseguida porque quiero decirte algo. Resulta que esa imagen, esta en particular, nos ha llevado a muchas cosas, a varios de los que estamos aquí reunidos, pero hay alguien que sabe mucho mejor que varios de los que estamos aquí reunidos, que esta foto en sí misma no solamente genera sensaciones sonoras, que es el primer paso básico sobre lo que es construir una crónica o abordar la realidad, que es
ver qué impresión le genera a uno una realidad. Pero luego de eso, en el siguiente paso de profundidad, uno va hacia, oye, esta hipótesis sensorial que me generó la realidad, ¿cómo puedo ir nutriéndola y verificándola, enriqueciéndola? Y es buscando la historia. Así que, Haroldo Varela, que eres el autor de esta foto, ¿qué es esa foto si tú fueses el cronista y no solamente el fotógrafo? Ya eres el cronista visual. Ahora cuéntanos sobre ella. ¿Qué distingue a esa foto ahora en tu boca, en tu historia, para que ella sea en sí misma una crónica? Eres tan visual que no tienes el micrófono abierto. Ok, ya. Ahora sí. Ya, lo estaba buscando en el chat, pero lo tenía aquí en el lado izquierdo. Bueno, aprovechando, un saludo, Haroldo, bienvenido. Es para mí un honor estar aquí. Estar que el señor, tu papá, Rafael, esté escuchando también, porque para mí es un referente del periodismo en Colombia. Y nosotros somos como una nueva camada intermedia entre lo que es Cristina, lo que es Douglas, lo que es William. Estamos aquí, como dijiste tú ahorita, a los Polo, pero a Carlos Polo se le bajaron las canas para la barba. Yo las tengo acá arriba todavía. Bueno, como decía Rainiero, hace 20 días salí de la clínica porque estuve 17 días internado por el COVID. Y si ven que me agito un poquito, es por consecuencia de esas secuelas que quedan después de estar uno con oxígeno y llenándolos de pastillas y bueno, y de corticoides y antibióticos. Bueno, acerca de esa foto. Oye, Haroldo, pero entonces habla sabroso, con tranquilidad, como si estuviésemos en la esquina. Sí, relajado. Mejor dicho, vámonos como para si estuviéramos viendo la partida de parqués. Eso, vámonos para esa partida de parqués. Bueno, esto es todos los días. Tú puedes ir en la tardecita, tipo 4 o 5 de la tarde, y te encuentras con este espectáculo. Viene siendo en la calle 46 con 51B. Creo que es ahí. Ese es un sitio, digamos que tradicional. Y mucha Haroldo, gente yo me acabo de mudar la vuelta. Estoy a media cuadra de ese lugar. Bacanísimo, porque estás ahí en la boquita jarro, como dice, en el hoyito. Entonces, está allí, bueno, se forma una tremenda bulla, se han formado por, peleas, porque a la vez ellos apuestan, ¿no? Apuestan a 1.000 pesos, 2.000 pesos, 5.000 pesos, entonces siempre no falta el tramposo que tú sabes, hace la patuleca, la vaina ahí. Y como decía Cristina, esa bulla que le daba nostalgia de cuando estaba fuera del país, aquí te puedes ir y te da un champú de bulla, porque ahí todo el mundo opina y está el ruido cuando los dados caen en la mesa y tienen como rituales. Se alejan de la mesa y hacen unos movimientos y tiran los dados. O sea, es una cosa bacana, ¿no? Y entonces llega el otro, el que viene de turno a jugar. Y hay unos capos, como todo barrio tiene sus capos allí, sus personajes. Y a la vez arquitectónicamente el lugar es bonito porque está al lado de unas casas, de esas casas que todavía se conservan en el barrio abajo, a pesar de que muchas han sido ya destruidas, o por darle paso al progreso,
han tenido que ser tumbadas. ¿Qué más te puedo decir? Porque lo mío es la imagen. No, Haroldo, creo que tú has dado los puntales que nos permiten justamente, si estuviésemos haciendo aquí un ejercicio de cadáver exquisito, de una escritura entre varias manos, partimos de unas impresiones que cada uno de los que participaron tenían, y a través de lo que tú estás aportando se enriquece, de que no solamente nos quedamos con una primera percepción, sino que ya empieza a enriquecérsenos el oído interior con las historias que hay detrás. Ahí. Yo quisiera hacer un... Ahora luego de... No, vale. Sí, claro. A mí me parece que una de los apuntes más importantes que presenta la foto de Haroldo es que, sin querer queriendo, nosotros nos remontamos a la historia del ágora griega. Eso que están haciendo ahí, jugando parqués y haciendo, era precisamente el ágora de los atenienses. Alrededor del encuentro, de la reunión, jugaban, echaban cuentos, analizaban la política, analizaban las cuestiones de religión, de filosofía, pero sin tener fanatismo, que es lo que hoy nos hace daño. Y una segunda interpretación de lo que usted acaba de mostrar, Haroldo, es que ese sector fue un emporio del Grupo Santo Domingo por lo siguiente. En una esquina crearon un edificio que se llamaba Tapensa, tapas y envases. En el otro extremo crearon una industria que era tapas y estampillas. O sea, donde con unas imprentas hacían las estampillas, las marcas que llevaban pegadas con coma las cervezas Águila. El problema era que las primeras tapas de la cerveza era muy difícil de destapar, y entonces mucha gente, como Haroldo, se dañaron los dientes destapándola con los dientes. Entonces, en vista de esa situación, uno de los asesores importantes del Grupo Santo Domingo, que le decían el loco, pero que el loco no tenía nada, el Cabellón Cepeda, dijo: hombre, don Mario, ¿por qué no me da unos viáticos? Yo me voy con Julio Mario, el hijo menor, a Europa, a la Europa oriental, que es en donde se está desarrollando la máxima industria cervecera, porque no es en Alemania donde se está desarrollando todo lo que es la parafernalia de la industria cervecera. Ocurre que donde se había inventado y desarrollado y perfeccionado la tapa mágica para la cerveza, que solamente hacer así, y el sonido ese sabroso que emociona a Carlos Polo y a Reiniero Patiño cuando las cervezas le sacan el corcho y la tapa y sale enseguida la espuma. Entonces contrataron a un señor en Checoslovaquia, que por supuesto no hablaba ni una letra ni una palabra de español. Se lo trajeron y comenzó a hacer las prácticas para la tapa de la cerveza Águila. Entre tanto, el maestro Cepeda decía: ahora con esa tapa moderna que a todo el mundo va a sorprender, hay que sacar un lema pegajoso, inmortal, que quede para la historia. Vamos a crearlo. Y duraron una noche en medio de marihuana, cocaína y whisky y cerveza, creando el lema. ¿Cómo fue el lema? Cerveza Sin igual y siempre igual. De eso sí sabe. Bueno. Sin igual y siempre igual. Sin igual y siempre igual, sí. Cerveza Águila, sin igual y siempre igual.
Y entonces el señor que vino de Checoslovaquia duró 4 meses creando su checa, creando su... Y entonces la tapa de la cerveza llegó al final. ¡Pim! ¡Pim! ¡Mierda! ¿Y esa vaina cómo se llama? Entonces dijo Julio Mario, la checa, porque como ese man fue el que la hizo el checo. Buenísimo, gracias, papá. Y gracias, Haroldo. Creo que ya hemos cerrado un siguiente círculo del inicio de hoy. Oye, don Rafael, espérame Tranquilo, dale. una acotación. Y en estos días por ahí hay un campeonato de chequita en el barrio abajo. Por allí también que está en las esquinas con el palo de escoba, que zumba cuando le da. Claro. ¿Ah? Y la chequita que va en cámara lenta, así. Ese jueguito. Claro, tú lo jugaste. Y yo tengo, mira, claro, tengo este dedo torcido porque me dieron un garrotazo tirando a una checa. Y mira, y te voy a contar más. Gracias a ese símbolo de la checa, de la tapa de la cerveza, Julio Mario Santo Domingo se entusiasmó tanto que hizo un edificio a imagen y semejanza de una checa frente al edificio García, que era un centro de eventos para bailar, para tomar cerveza, para conquistar peladitas, y se vendían helados y cerveza. ¿Tú te acuerdas de la checa? La checa, alcancé a conocerlo cuando niño, alcancé a conocerlo, que era redondo y tenía la forma. La tapa era, el techo era una checa. Cristina. Lo que ahora es el Banco de la República. Sí, señor. Ese. ¿Pero que Cristina tiene la mano levantada? ¿O fue que la...? Ah, no, de hace rato, disculpe. Ah, bueno. Pero yo sí tenía una preguntita ahorita para Haroldo. Yo quería saber si en esa imagen de la fotografía había música. O sea, literalmente, ¿cuál es el sonido que tú recuerdas en tu mente de ese momento? Bueno, realmente al frente hay una tienda. Sí, debería haber música, pero más que todo se ahoga, digamos, la música con la algarabía que tiene esos jugadores allí. Pero sí hay música porque en la esquina del frente hay una tienda y ella siempre tiene música porque ellos toman mucha cerveza, ¿ya? A veces creo que apostarán también la cerveza, ¿no? Tú sabes, como en el dominó. Entonces, sí, está ahí la tienda Alcahueta, que está la cerveza ahí nada más pasando la calle y tiene su musiquita de fondo, pero ellos realmente forman una bulla ahí. Son bulleros. Además, porque estaban jugando fútbol. Ahí se ve un marco de los de la calle, donde se ve que estaban como jugando fútbol, y eso también se escucha mucho a un lunes festivo, a un domingo para el lunes festivo. Y realmente allá hay mucho tráfico, pasan muchas motos, muchos carros. Yo quisiera... tienen que parar cada ratico porque pasa de pronto la señora con el niño, y entonces, pero sí, en medio de pasar de motos, carros y personas, se inventan su juego y ahí están. Sí, pero si yo tuviese que escoger una imagen para iniciar la crónica de esa foto, para mí no podría entrar la música del Picó, la canción, sin antes escuchar sonar los dados chocándose dentro del puño y luego cayendo sobre el tablero. Hay una punta que yo quisiera hacer justamente allí. Hay un concepto interesantísimo que realmente comenzó a implementar un canadiense que se llama Murray Schafer, un investigador de la comunicación que de alguna manera diseñó el concepto de paisaje sonoro. El paisaje sonoro es una de las estrategias para utilizar e implementar en la radio que tiene 3 características. Una, justamente, es el paisaje, la música que está detrás. 2, es un sonido que se identifica dentro de ese espacio, un sonido al que él define como un sonido cultural. Y otro
que es el sonido con el que se quiere contar las historias. Entonces, imagínate la bulla que plantea Cristina, los dados que plantea Douglas, perdón, los dados que plantea que plantea Reinero, y justamente la conversación en primer plano. Entonces, en términos de, hombre, yo hago podcast y todo el tiempo estoy pensando en sonido, ¿no? Y pienso en el sonido como en dimensiones, en primer plano, segundo plano y tercer plano. Entonces, cada uno conforma lo que podría ser el paisaje sonoro. Eso cuenta una historia sola, sin ni siquiera contar, sin ni siquiera decir palabras, sin mediar palabras. Yo quiero acotar lo siguiente. Yo tuve la posibilidad de hacer una crónica y iba en dos, o sea, el poder estaba en los dos sentidos, porque era un chico ciego con el que tuve la posibilidad de pasearme por lugares donde, o sea, que identifican a la ciudad como el centro de la ciudad, y precisamente como, creo que fue como para estas fechas, y nos concentramos en qué identificaba a él a través del olfato y a través del sonido. Y entonces yo al muchacho lo paseé por el centro, y él supo automáticamente dónde estaba, identificó cosas. Pasamos por el Paseo Bolívar, estuvimos en la Plaza de la Paz, digamos que estuvimos en la Avenida del Río, caminamos la Avenida del Río, y él identificó estos lugares que son importantes para la ciudad a través de los sonidos y a través de el olfato. Yo les podría plantear lo siguiente: sería un trabajo interesante, digamos, para el que agarre la pelota caliente, no solo a qué suena Barranquilla, irse a unos sitios específicos o a unos barrios o a unos lugares específicos y contar un poco cuáles son los sonidos o el sonido que genera el primer plano de ese lugar, sino que también qué personaje de esa zona podría simbolizar precisamente ese sonido, y que visiten tres lugares o 4 lugares y 4 personajes y 4 sonidos. Una cosa así para que les dé como lo que llamaba Ernesto Macaulay el picadito, ¿no? Entre más voces te daba una variedad de situaciones y te daba el llamado picadito, que es mucho mejor que una sola voz atravesando el texto o una sola voz en el texto, una cosa monocorde. Entonces, yo les planteo eso ahí también, y hay otras maneras, ¿no? de identificar a qué suena la ciudad, precisamente sin remitirse digamos, a los sonidos musicales que están en la radio o que identifican una época o ese tipo de cosas. Yo creo que podría ser mi anotación que iba a hacer ahorita, que ya se había desviado ahorita, pero ya volvió con lo que acaba de decir Carlos. Y es como exaltar lo diciente y característico del sonido. Un ejemplo claro sería, por ejemplo, cuando la chica esta, la nena que habló ahorita, no recuerdo el nombre, que habló sobre la bulla, o sea, que aquí que allá en Barranquilla había mucha bulla. Yo pensé como en ese momento, pero es que en todos lados hay bulla. Porque uno sale, yo estoy ahora mismo en Bogotá y yo estoy en el sur, y yo salgo a la ventana y hay mucha bulla, muchísima bulla. Pero el sonido es tan característico que la bulla que existe aquí no es la misma bulla que existe allá. Que incluso yo podría darle un sabor a esa bulla. Entonces, ¿qué caracteriza? O sea, ¿cuál es la característica de esas personas que hacen esa bulla para que esa bulla tome ese cuerpo? Ya pensándolo en la escena, obviamente pues yo hago teatro, yo siempre estoy pensando en la escena, entonces pensándolo en la escena, o sea, ¿qué hay dentro de esas personas o de esos personajes para que esa bulla tome ese cuerpo? A mi parecer, pues Bogotá, un cuerpo rígido, un cuerpo pesado, una cosa así como lúgubre, no sé, a veces nostálgica. Y esa misma bulla que se puede encontrar en un barrio del sur, porque yo también viví en el sur, en Barranquilla, o sea, esa misma bulla del sur de Barranquilla, ¿qué es lo que hace que sea diferente? Si pasan carros igual, si es gente hablando,
sí, o sea, cuál es la característica, cuál es el sabor de ese personaje o de esa, o sea, el sabor que toma esas calles a partir del sonido. O sea, el sonido entonces dice tantas cosas, es tan rico que depende dónde se emita lo que Así le es. da el cuerpo. Muchas gracias, Alejandra. La verdad es que tus apuntes hoy han estado tan sonoros como la imagen del póster que tienes detrás, que a través del cine mudo habló tanto para nosotros. Lo más delicioso de esta charla ha sido que hemos hecho exactamente lo que Carlos, por ejemplo, nos ha propuesto, el picadito. Esto es un laboratorio, diferente a un taller en el que esté uno teniendo una verticalidad entre el que sabe y el que no sabe y viene a aprender. Aquí todos nos estamos enseñando. Ya vamos a dar ahorita las puntadas finales justamente como para lo que se viene, pero seguimos con las voces. Vemos que Joan tiene la mano levantada y Rafael. Sí, no, yo lo que quería acotar a la niña que habló ahora, ¿Cristina o Alejandra? Ella. Alejandra. Alejandra. Nos cabe la dicha o el defecto a los costeños de haber llevado la bulla a Bogotá. En Bogotá no se hacía bulla. Bogotá era una ciudad pacata, de cafés, en donde los poetas de la llamada Atenas latinoamericana se concentraban a darse bates, a darse combates de poemas a poemas, pero sin subir la voz. Pero llegó un barranquillero muy distinguido y montó en una emisora de Nueva Granada un programa que se llamaba La Hora Costeña. Y por supuesto había mucha colonia costeña ya estudiando y eso era así. Y de ahí salía la bulla más grande del mundo, porque todos ya entonados, ya tocando y con la música que sonaba en los parlantes colocados en la puerta de la emisora, esa gente convertía eso en una verbena. Y para los cachacos, al comienzo eso era una brutalidad, una corronchería, una falta de respeto, de cultura. Pero después ellos mismos terminaron enrolándose e incluyéndose en la algarabía y en la bulla costeña. Yo recuerdo que cuando llegué a Bogotá en el año 79 para trabajar en el Diario del Tiempo, los mejores programas y los programas de más sintonía eran dirigidos por costeños. Por ejemplo, Granados Arjona, Mauricio Rieder, este tipo Arroyo, en fin, eran programas de mucha sintonía. Y nosotros hacíamos a veces una ronda por todos esos programas y nos dábamos cuenta que lo esencial era la sabrosura de esos locutores que tenían en la chispa para sacarle punta a todo lo que se le iba presentando. Y de ahí salieron grandes estrellas de la música colombiana, todos costeños. Por ejemplo, el trío Lo Isleño, que dirigía Santander, que fue el primer compositor que tuvo Claudia de Colombia, Santander, y con él estaba un baterista, un guitarrista barranquillero, Gastón Vega, y bueno, Gastón Vega era santanderesano. Y aquí en Barranquilla, de aquí de Barranquilla, se llevaron un trío Villamil. Esos eran los grupos de mayor atracción en Barranquilla en esa época. Y ni se diga de las orquestas, porque la orquesta más importante que llegaba a Bogotá en esa época, porque no vivía en Bogotá, era la orquesta del maestro Pacho Galán con su Menecumbé. Y la orquesta de nuestro San Jacintero, Lucho Bermúdez, con su
poesía dedicada a su tierra querida. Y esas músicas como la de Pedro Salcedo, como la de Pacho Galán, como la de Rufo Garrido, y más el loco primo de Gustavo Petro, Noel Petro, eso era la sensación en todos los sitios que se presentaban en Bogotá para bailar y gozar. Y nosotros los costeños íbamos donde estaban los costeños, ahí estaban los costeños. Así que nosotros prácticamente conquistamos a los bogotanos con nuestra alegría, nuestra bulla, nuestra algarabía. Y después de que nos trataban de corroncho, nos buscaban porque nosotros teníamos la chispa, la alegría, el son, y ellos no lo tenían. Muy bien. Bueno, gracias, Rafael, por estar. Me imagino que después de esos personajes llegó Jimmy Salcedo. Claro, por supuesto. Bueno, tenemos la sesión abierta hasta las 9:30 y quiero que vayamos dándole los puntadas finales, sobre todo dándole el inicio, el kick-off, la patada inicial a este laboratorio. Darles de nuevo las gracias. Joan, tú tienes la mano levantada. Disculpa, adelante, que antes de darlo tú activa el micrófono, exactamente. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Vale. Bueno, buenas noches. Primero que todo, agradecerles por el espacio que está buenísimo. Está para tener uno aquí una fría al lado para no levantarse. Esta es la reunión de la tienda. Bueno, es que todo lo que se ha dicho he querido participar varias veces y esto me toca en mi cabeza como ir recogiendo, pero me quedo un poco con lo último que dice el señor Rafael sobre su experiencia de vivir en Bogotá, ¿no? Yo tuve una experiencia similar y sobre eso hago una reflexión. Cuando yo vivía en Pamplona, yo estudié en Pamplona me fui para allá en el año 2006, antes de venirme a vivir a Barranquilla. Pamplona es el sitio frío por excelencia en Colombia, como Tunja, como Bogotá. Esa llovizna nostálgica casi a diario. Y esos cerros que los rodean que no se ven verdes, sino que se ven grises por la neblina, ¿no? Que no dejan ver bien todo. Impresionantemente, como dice el señor Rafael, nosotros como costeños no solamente conquistamos Bogotá, nosotros hemos conquistado todo el interior del país y en parte Pamplona es una de esas ciudades que han sido conquistadas por nuestra cultura, y hago ese recorrido un poco para caer en la imagen de Haroldo y hacer llegar a mi memoria y recordar alguna vez que yo iba saliendo para una clase un lunes a las 6 de la mañana con ese frío y a lo lejos se escuchaba en una terraza de un tercer piso en Pamplona un vallenato a plenas 6 de la mañana. Y cuando nosotros vamos a ver, íbamos un combo de varios estudiantes, yo soy de Valledupar, un grupo de estudiantes vallenatos, íbamos caminando por ahí y nos damos cuenta que eran unos guajiros que habían amanecido en un tercer piso bebiendo en Pamplona, con una temperatura de aproximadamente 6, 7 grados. Y es impresionante ver cómo esta cultura nuestra, que digamos suena a lo lejos, ese sonido nos lleva a la imagen de la tierra, de nuestras raíces, ¿no? Ese sonido identitario nuestro. Yo recuerdo ese día que nos pusimos a hablar ese grupo de amigos sobre cómo escuchar ese vallenato a lo lejos a las 6 de la mañana. Nos llevó a los días de diciembre, cuando los vecinos amanecían bebiendo en Valledupar, o en Villanueva, o en Urumita, y escuchábamos a la abuela preparando la olla de sancocho del 8 de diciembre y al vecino que salía a llevarle el desayuno al otro. Hay toda una imagen construida a partir del sonido, que para mí parte mucho de esto que decía ahorita Alejandro del paisaje sonoro, ¿no? Yo lo acentúo y lo enfoco más en algo más específico que a mí me gusta llamarle la imagen sonora.
¿sí? Que es como el sonido tiene esa particularidad por ser una línea narrativa completa como tal, tiene esa particularidad de construirnos todo un ambiente, todo un paisaje, y es precisamente allí la parte que a mí me interesa. Yo he venido haciendo ciertas exploraciones con el tema sonoro y de hecho me parece súper interesante cómo partir de ahí para construir una narración, ¿no? Y no sé, por casualidad no creo, porque no creo mucho en las casualidades, pero encuentro aquí en ese punto de vista o en ese ejercicio que nos plantea ahorita Carlos Polo de particularizar en los personajes, me identifiqué enseguida porque hay un par de personajes por acá por donde yo vivo que son personajes no de la calle, pero son unos personajes que a mí me inquietan mucho. Y la pregunta que yo me hago ahora es esos personajes, ¿cómo suenan? ¿Sí? Porque yo veo la imagen de Haroldo y veo el montón de gente y sí, hay una bulla, pero me comencé a preguntar cómo suena ese tipo que está tirando los dados, cómo suena el que tiene la camiseta del Junior. La misma pregunta que me estoy haciendo ahora de cómo suena este señor que vende dulces aquí en el Parque Sur y Salcedo, que tiene una muleta, que me causa a mí una interrogante gigante y que sería espectacular tomarlo como sujeto de trabajo, ¿no? Me parece a mí, es como lo que en estos momentos me mueve. Entonces, no sé, bueno, es que se me atraviesan todas las ideas por todo lo que escuché ahorita, pero pienso que partimos hoy o quedamos hoy con un montón de inquietudes, con un montón de cosas por explorar, por preguntarnos. Y de verdad que siento que es bastante satisfactorio este tiempo. Lástima que ya tengamos que ir cerrando ahorita, pero estamos listos para la próxima. Muchísimas gracias, Joan. Bueno, así como Reiniero lo planteó al principio, la necesidad de los contrapesos es eso, una necesidad. ¿A dónde voy con esto? Hay una película barranquillera de un director barranquillero, Roberto Flores, que se llama, su título es Ruido Rosa. Y es la película menos barranquillera que uno podría ver en términos de los íconos que supuestamente caracterizan a Barranquilla. Dicho de manera incluso que sin ánimo de ser incómodo, no tiene cliché, ¿sí? No aparece la escena típica de las marimondas de carnaval que suelen aparecer en nuestras películas. No está el sol canicular con la típica escena de la persona enjugándose el sudor. La película está armada a partir de escenas de lluvia y escenas de arroyos. Y se titula Ruido Rosa precisamente porque ese es el ruido de la lluvia, es un ruido rosa. ¿Qué es lo que caracteriza a Barranquilla en sus sonidos? Todos tenemos la oportunidad, todos y todas aquí tenemos la oportunidad de, como lo decía Joan, de reflexionar ese caos de bulla, de ruido o de música, como querramos llamarlo, o de silencios. Y para la próxima sesión, ya haber elegido un tema que quieran proponer como propio o para trabajar en equipo. Hay libertad metodológica, por eso es un laboratorio, podemos quemar el laboratorio si queremos, podemos mezclar ácido sulfúrico y prender la vela. Aquí están Carlos Polo, está Rafael Sarmiento Coley, está Reiniero Patiño, va a estar Jennifer Cabana, en la visual Haroldo Varela. Y cada uno de nosotros, William Castro, Cristian Ibáñez, desde Bogotá, junto con Alejandra Marín, que también está en Bogotá, Cristian Mortegui con su sello propio, Brenda Hernández es de las estudiantes que yo he tenido este semestre que más disfruté, porque Brenda, lo primero que dijo en el primer día de clase, dijo que ella no sabía cómo hacer argumentación periodística y que ella no quería escribir, pero que le tocaba dar la clase. ¿Cierto, Cristi? Al final hizo un tremendo ejercicio periodístico. Entonces, para la próxima clase,
Mierda, yo me siento en clase de la universidad. Para la próxima sesión del laboratorio, recuerden, el tema, cuál es la historia que quiero abordar y o que quiero proponerle a alguien para trabajar en grupo. O sea, ¿cuál es el tema sobre la historia? Cada quien tiene que proponer uno. Dale, propóntelo. ¿Cuáles fueron las primeras canciones de autores costeños dedicadas a cachacos? Uy, buenísimo. Desarrollalo, excelente. La siguiente propuesta que tienen que traer es el enfoque. Es decir, puede que no tengan un enfoque ya definido, pero fíjate que Joan Villalba, para poner solo el último ejemplo que tengo en la mente, el que tengo en el oído, es que él dijo, oye, a mí tal personaje me gustaría cogerlo como de personaje de objeto, de sonoro y tal. Bueno, ¿y con qué enfoque? ¿Sí? Porque ya Reiniero, cuando hablaban del parqués y ya se iban hasta por la cancha de fútbol o por la música o por las cervezas que vendían en la tienda, Reiniero puso un alto y dijo, no, espérate, yo quiero empezar por el ruido, por el sonido de los dados. ¿Cuál es el enfoque realmente que quisiéramos darle a ese tema? Douglas tiene ese tema suyo del murillito en la cabeza. A partir de ahí, por lo pronto creo que hasta ahí basta, porque ya lo otro que después definiremos cuando hayamos elegido tema y enfoque, obvio, todo esto yo se lo voy a escribir por WhatsApp y por correo. Ya elegiremos en qué formato. Hay algunos que querrán hacer crónica escrita, otros que querrán hacer podcast, otros querrán hacer video, otros querrán hacer serie fotográfica, otros querrán hacer infografías. Y yo, la verdad, utilizo el periodismo de datos para lo que sirve y no como género per se. Pero se las dejo ahí al que quiera hacerlo, porque de eso se trata un laboratorio. Yo también quiero aprender. ¿Qué les parece? Maravilloso. Genial. Yo creo que este fin de semana agarro un par de murillitos para volver otra vez al campo. Va para esa, Douglas. A propósito, yo voy a ir escribiéndoles y si ya tienen algunas ideas de trabajo en equipo, yo por ahí veo a Cristi decidiéndose entre Reiniero y Carlos como sensei, Cristian Ibáñez, bueno, cualquiera. Con esto terminamos por hoy, porque a las 9:30 ya, si nos pasamos, me mochan la entrada, porque esta es una sesión que me está patrocinando, dicho sea de paso, la casa de al lado, un grupo de teatro y de investigación teatral, a quienes les doy gracias por este apoyo. Por eso nos hemos podido quedar más de una hora aquí reunidos, pero también la idea es que justamente tampoco nos extendamos más allá de lo que sea un ejercicio de concentración, porque ya vendrá el momento de la celebración. Disculpa, te hago una pregunta. Hay algo que no entendí así como tan clarito. Esto de la parte de los grupos, no me quedó como tan clara, como así. O sea, Okay. ¿cuál es la elección? ¿Cómo se elige? ¿O qué? Tú tienes la libertad o la oportunidad de trabajar en grupo, en equipo con alguien, o trabajar tú sola la historia. Okay. Yo he tenido la oportunidad de que este semestre y el anterior había personas que decían, ahí ven acá, vamos a trabajar en grupo un tema y tal. A mí me gusta mucho tu tema. Por eso, Alejandra, es que yo prefiero que elijamos que cada quien vaya pensando un tema, se llega a la próxima semana y de pronto, Alejandra, tú dices, oye, a mí me gusta, bueno, por ejemplo, el tema que dijo mi papá, ¿no? Que abordemos, yo quiero abordar historias de canciones de costeños dedicadas a cachacos. Y de pronto dice Alejandro, uy, don Rafa, me gusta tu tema, ¿qué tal si yo aporto tal, le meto tal entrevista y podemos hacer un podcast juntos? Okay. Eso se llama la simpatía de rebaño y la solidaridad de rebaño para hacer un producto común de rebaño. Exactamente. Por ejemplo, Carlos, repite de manera muy, muy sintetizada lo que tú propusiste como metodología, que pueden escoger algunos seguir esa metodología y otros pueden seguir la propia. Carlos.
La primera vez, creo que les hablé de dos posibilidades. Una, la primera, de que ellos podían elegir, digamos, la sonoridad de los pregoneros, ¿no? De distintos pregoneros que tuvieran realmente un pregón muy particular, muy raro, y contar su historia y la historia de cada cual, y a través de esa historia a qué suena, de alguna manera, a qué le suena la ciudad y cómo suena la ciudad. La segunda, espérate, ya hago memoria, les hablé de recoger, digamos, los sonidos de algunos sectores muy particulares que tú sabes, que tú sepas, digamos, un barrio popular específico o el centro o qué sé yo, lugares que de alguna manera te lleven automáticamente a Barranquilla. Entonces, ¿cómo suenan esos lugares? Y a través de un personaje en específico, intentar que ese lugar sea caracterizado a través de un personaje, ¿no? No es fácil, pero igual es un ejercicio de la imaginación. No tiene que ser que una cosa muy rígida, que realmente el personaje te puede sonar a salsa, ¿no? O el personaje te puede sonar a tambores, o el personaje, qué sé yo, pero que primero, cómo suena ese lugar específico y cómo suena un personaje que identifique ese lugar. Y a través de esos personajes contar una historia. Esas serían dos posibilidades, ¿no? Carlos, hay una cosa que yo quiero acotar brevemente. En eso se trata de distinguir los sonidos, el sonido rural, que es lo que, y ribereño, que es lo que nos ha predominado en todos estos 100 años, hasta llegar al sonido urbano, que es lo que está hoy más o menos tratando de imponerse, porque casi todo lo que canta, lo que nos dejó, el legado que nos dejó Joe Arroyo, tiene mucho sabor de lo rural, de la música del río. Y lo otro es que nosotros todavía no hemos decantado cuál es la verdadera música urbana, así como duramos mucho tiempo en distinguir entre la literatura rural y la literatura urbana, hasta el punto de que en Colombia se habla todavía de que la primera novela urbana que se escribió en Colombia la escribió un barranquillero, Cosme. José Félix fue mayor. Así, esa es la primera novela urbana escrita en Colombia. De ahí para atrás es todo rural. Así es. Oye, Laurinayet Cantillo, ha sido un placer leer tus comentarios aquí en el chat de Zoom. Maravilloso. Te agradezco muchísimo por los aportes. Por ejemplo, contar a la Barranquilla que suena a partir de las negras vendedoras de alegría. En su calle la alegría es una negra con cara de tristeza. Y que cada día son menos. Por ejemplo, y cada día son menos. Román Medrano, has estado en silencio que absorbe, y le doy la bienvenida y el saludo a Juan Bolívar, que desde Ciénaga, y no sé si lo puede decir en voz alta, don Juan, depende de lo que tenga con los moros en la costa, en contra de todos los obstáculos se mantiene empeñado en ser cronista. Bienvenido eres aquí en este laboratorio. Lo que estás viendo son compañeros y compañeras, colegas que por pasión, por oficio, por gusto, por trabajo, por deseo, están haciendo este ejercicio contigo, sobre todo contigo. Bienvenido, Juan. Me alegra muchísimo que estés aquí vinculado. Bien, Charlie, Reiniero, Padre, Haroldo, Natalie, nuestra organizadora, ojalá puedas poner tu cámara. Gracias a ustedes por apoyar este laboratorio. Ahí está, mírala, acaba de prender la cámara. No, los he estado escuchando todo el tiempo y bueno, he ido comentando ahí en el
Quiero recordar que los productos, vamos a llamarle así, no sé, los escritos, los contenidos que se creen, vamos a publicarlos al final del taller. No sé si ya Jorge lo dijo, pero lo vuelvo a repetir. La idea es como poderlos publicar en el medio periodístico La Cháchara, que bueno, fue la fundación que se ganó este proyecto. Entonces, chicos, de verdad, muchísimas gracias. Yo voy a ser quien va a cerrar esto, ya lo vi, porque si no se van a quedar aquí. De verdad, muchísimas gracias por el interés. Yo no soy periodista, pero a mí me gusta mucho, la verdad. Me parece una forma muy bonita de contar historias. Y bueno, escucharlos, verlos, porque también este es otro viaje, verlos aquí en la pantallita cada vez que alguien dice algo y uno queda como que, wow, mira cómo reacciona. También es muy bonito y bueno, esperamos que estén atentos y se vuelvan a conectar en la siguiente clase, en el siguiente laboratorio, no sé cómo llamarlo porque no suena como tan agenda escolar. Pero bueno, esperamos tenerlos y que bueno, se interesen también por los distintos temas, porque mira, esto a veces uno dirá como que me gustaría trabajar solo, pero te das cuenta que hay otras personas de las que puedes aprender, porque aquí hay gente que es que tiene experiencia, otros que no tienen nada de experiencia respecto a lo periodístico, pero tienen experiencias en otros campos. Eso siempre va a ayudar como a alimentar. Entonces, bueno, Jorge, gente, todos los que están aquí, gracias, porque creo que se va a cerrar en unos segundos. Y por favor prendan la cámara los que puedan, que no la tengan prendida, porque debo tomar la foto. Yo ahora estoy asumiendo el papel de Natalie, de productora, mientras ella asume el de líder. Por favor, prendan la cámara. Saludarte. Gracias, Liani, tremenda participación ahí en el chat. Estuviste calladita, pero activa, poniendo la alegría que va caminando por la calle del chat. Wendy, un abrazo. Gracias. Román, ¿estás ahí? Ese Román nada más me dejó la R esa durante todo el semestre, pero cuando aquí estoy. Eso, firme. Juan, listo, Bien, todo bien. Un abrazo y un chao. Chao, gracias. Chao a todos. Chao a todos. Ya puedes cerrarlo, Nata. Por supuesto que sí. ¿Te gustó? Douglas. Jorge, ¿me estás escuchando? Dale cerrar. Dale guardar la grabación, por favor. Stop recording. Pero le doy stop recording. Stop y cierra. Chao.